¿Y si la última prueba que enfrentaste no fue casualidad, sino una advertencia directa de Dios que decidiste ignorar? Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido que algo andaba mal, pero no supiste explicar por qué? Y si te dijera que hay mensajes que Dios ya te ha enviado, claros, poderosos, urgentes, pero tú no los has comprendido, porque esperabas que Él hablara con truenos cuando, en realidad, te estaba susurrando en el dolor, en el silencio, en las pérdidas, en las personas que se fueron de tu lado. Dios no deja a sus hijos sin dirección, pero no siempre habla como nosotros esperamos. A veces su advertencia es un no que te salvó, un camino cerrado que evitó tu destrucción, una traición que te libró de una maldición, y lo más fuerte, muchos de esos avisos ya ocurrieron, pero como no los entendiste, te mantuviste atado a cosas que hoy están drenando tu alma. Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar tu historia para siempre, el secreto detrás de las advertencias divinas, un patrón oculto en la manera en que Dios corrige, guía y habla. Un patrón que, si logras identificar, te protegerá del error, del engaño y del dolor innecesario. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la llave que te conecte con el próximo nivel espiritual de tu vida. Porque hay algo que muy pocos creyentes comprenden: Dios no solo consuela, también advierte. Y cuando no escuchas sus advertencias, terminas atrapado en desiertos que no fueron parte del plan. Ahora, abre tu mente y tu corazón. Este video es un viaje hacia la conciencia espiritual. En los próximos minutos vamos a explorar juntos señales que quizás ya viste, pero no supiste descifrar. Y al hacerlo, vas a ver tu pasado, tus decisiones, tus heridas, con otros ojos. Vas a darte cuenta que Dios ya te había hablado, solo que no lo entendiste, hasta hoy. Y por eso quiero invitarte a que te comprometas ahora mismo con esta enseñanza. Comenta abajo, paz en Cristo, si estás dispuesto a abrir tus oídos espirituales en este día. Dale me gusta a este video, porque con ese simple acto estás ayudando a que este mensaje llegue a otros, que también necesitan una advertencia de parte del cielo. Sí, tú puedes ser parte de la misión, y eso te hace especial, eso te hace sembrador de luz. Reflexiona conmigo un instante. ¿Y si dar me gusta y comentar fuera tu forma de decirle a Dios, estoy listo para escucharte ahora? Muchos creyentes están solos, no tienen iglesia, no tienen guía. Este canal se ha convertido en su alimento espiritual. Por eso necesito que todos ustedes se unan a esta obra, que todos comenten paz en Cristo antes de comenzar, porque quizá, solo quizá, la enseñanza número 9 de este video contiene una verdad que liberará tu alma. Ahora sí, toma un respiro profundo, porque lo que vas a oír no es solo un estudio bíblico, es una conversación pendiente entre tú y Dios. ¿Estás listo para entender lo que antes no comprendiste? El burro de Balaam. Hay historias en Mindosipind, la Biblia, que parecen curiosas, hasta que las ves con ojos espirituales. Una de ellas es la historia de Balaam y su burro, narrada en Números 22. Balaam era un profeta, alguien que conocía a Dios, y sin embargo, estaba dispuesto a caminar en una dirección que no le fue autorizada. Aceptó una propuesta peligrosa, una oferta que, aunque parecía buena a los ojos humanos, llevaba en sí misma una maldición. Y lo más sorprendente es que Dios le habló a través de un burro. La Escritura dice que cuando Balaam iba camino a maldecir al pueblo de Israel, el ángel del Señor se puso en su camino. Pero Balaam no lo vio. Estaba tan concentrado en su propósito, en su ambición, en su decisión, que fue su burro quien lo percibió primero. ¿No te suena familiar esto? ¿Cuántas veces tú has seguido por caminos peligrosos, ignorando señales claras que te indicaban que te detuvieras?
¿No has sentido alguna vez que las cosas comenzaron a salir mal, que todo empezó a trabarse y aún así insististe en seguir? Eso fue exactamente lo que le pasó a Balaam. El burro vio al ángel, se apartó del camino y Balaam, ciego espiritualmente, lo golpeó 3 veces, hasta que finalmente Dios abrió la boca del burro y éste habló. ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? ¡Qué escena tan impactante! Dios usó una criatura humilde y despreciada para advertirle a su profeta, para abrirle los ojos, para salvarle la vida. Y aquí viene lo fuerte. Dios ha estado hablando contigo de formas inusuales. A veces, a través de una persona que no esperabas. Otras veces, a través de una situación incómoda, quizás incluso a través de un fracaso. Pero como Balaam, tú seguiste golpeando el burro. Ignoraste esa relación que se rompió cuando era el cielo cerrándote una puerta. Despreciaste ese rechazo cuando en realidad fue Dios evitando que cayeras en una trampa. Criticaste al mensajero sin darte cuenta de que Dios lo estaba usando para despertarte. Balaam aprendió que aunque era un profeta, estaba ciego. Y tú, aunque seas creyente, puedes estar caminando por una ruta que no fue aprobada por el cielo. Este pasaje nos enseña que Dios siempre advierte, incluso antes del desastre. La pregunta no es si Dios te habló. La pregunta es, ¿lo escuchaste? Ahora reflexiona, ¿quién ha sido tu burro en esta temporada? ¿Qué o quién has estado golpeando? Porque no entiendes que ahí está tu advertencia. No ignores más las señales. No tapes más tus oídos espirituales. Dios te ama demasiado como para dejarte avanzar hacia la destrucción sin antes levantar muros, obstáculos e incluso burros que te hablen. Y si este primer tópico ya está removiendo algo dentro de ti, espera a lo que viene a continuación. Porque la próxima historia bíblica nos muestra qué sucede cuando ignoras repetidamente la voz de Dios. El sueño de Faraón y la interpretación olvidada. En Génesis 41, Faraón, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, tuvo un sueño perturbador. Un sueño enviado por Dios. Una advertencia divina disfrazada de símbolo. En su sueño, 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. Luego 7 espigas llenas eran tragadas por 7 espigas secas. Faraón se levantó inquieto. No entendía. Nadie podía interpretarlo. Los sabios, los adivinos, los religiosos de palacio, todos fallaron. Pero el sueño era claro. Era Dios avisando. El hambre venía, la crisis estaba en camino, y si no se preparaban, Egipto caería. ¿Te das cuenta? Incluso los poderosos necesitan oír la voz de Dios. Incluso los que parecen tener todo bajo control pueden ser sacudidos por una advertencia del cielo. Y muchas veces esa advertencia no será directa, será simbólica, misteriosa, envuelta en algo que requiere discernimiento. Así ocurre contigo también. Dios te ha estado hablando en sueños, a través de detalles pequeños, una inquietud que no se va, una conversación que te hizo pensar, una canción que tocó justo tu herida. Pero ¿sabes qué puede estar pasando? Que has estado ignorando lo que viste, lo que sentiste, lo que percibiste, y no porque no lo hayas notado, sino porque no lo entendiste. Faraón no entendía, y por eso Dios usó a José, un hombre preso, olvidado, pero lleno del Espíritu, y José interpretó lo que Faraón no podía, y gracias a eso se salvaron miles de vidas. Ahora escucha bien, Dios no solo está hablando, Él está levantando personas a tu alrededor con discernimiento, pero necesitas humillar tu orgullo y escuchar. Necesitas consultar a quienes están en intimidad con Dios. A veces el mensaje está ahí, pero hace falta alguien que lo traduzca a tu realidad. ¿Cuántos sueños han pasado por ti que dejaste escapar porque no los entendiste?
cuántas señales te dio Dios, pero tú seguiste esperando algo más claro. Hoy es el día de despertar. Hoy es el momento de reconocer que Dios no te va a gritar si tú sigues sin querer escuchar. Y aquí está el principio espiritual. La advertencia de Dios no viene para asustarte, viene para prepararte. José no solo explicó el sueño, dio instrucciones para sobrevivir a la crisis. Porque advertencia sin estrategia es solo miedo, pero advertencia con revelación es salvación. ¿Y tú? ¿Estás preparado para recibir la estrategia divina? ¿Estás dispuesto a prestar atención a lo que Él ya te dijo? Porque si no interpretas a tiempo la voz de Dios, lo que fue una oportunidad puede convertirse en ruina. Y en el siguiente bloque, veremos lo que ocurre cuando el corazón se endurece tanto que ni una plaga logra hacerlo escuchar, el corazón endurecido de Faraón. Quizá una de las advertencias más intensas y repetitivas de toda la Biblia fue la que Dios envió al Faraón de Egipto a través de Moisés. No fue una vez, no fueron dos, fueron 10 plagas, 10 oportunidades, 10 avisos, y cada uno más doloroso que el anterior. Dios no actuó con violencia inmediata. Primero habló, luego mostró señales, luego usó a su siervo Moisés, y aún así Faraón endureció su corazón. ¿Y sabes cuál es el peligro más grande de no entender una advertencia divina? Que con el tiempo empiezas a justificar tu desobediencia. Empiezas a llamar proceso a lo que en realidad es rebeldía. Empiezas a pensar que no es tan grave, que puedes seguir como estás. Y ahí tu corazón se enfría, tu oído se cierra y la voz de Dios empieza a sonar distante. Faraón tuvo múltiples oportunidades de evitar el caos, pero cada vez que Dios lo tocaba, él resistía. Solo cuando el dolor lo alcanzaba, se quebrantaba por un momento. Y en cuanto el dolor se iba, volvía a endurecerse. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Has hecho promesas en medio del dolor que rompiste en cuanto las aguas se calmaron? ¿Le dijiste alguna vez a Dios, ahora sí cambiaré? Pero al pasar los días, volviste al mismo sitio. Este patrón es peligroso. Porque cuando el corazón se endurece, ni la voz de Dios es suficiente. Y si no hay quiebre, si no hay arrepentimiento, lo que sigue es juicio. Dios no deseaba destruir Egipto, Él solo quería liberar a su pueblo. Pero Faraón se convirtió en obstáculo del plan divino. Y cuando te conviertes en obstáculo, Dios tiene que removerte. Hoy te pregunto, ¿estás escuchando las advertencias que Dios te ha hecho últimamente? ¿O te estás comportando como Faraón, reaccionando por miedo pero sin transformación? Porque el verdadero arrepentimiento no es llorar, es cambiar. Este pasaje nos enseña que Dios es paciente, pero también es justo. Él llama, 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 pero llega un momento en el que su misericordia deja paso a su juicio. Y no porque Él quiera castigarte, sino porque prefiere herirte hoy, antes que verte perderte para siempre. ¿No te parece que muchas cosas que te han pasado fueron como plagas? Relaciones que se rompieron, dinero que desapareció, gente que te traicionó, oportunidades que se cerraron. No todo fue ataque del enemigo. Algunas de esas cosas fueron la voz de Dios diciendo, deja ir lo que te está esclavizando o sufrirás las consecuencias. Pero aún estás a tiempo, porque si estás escuchando esto, es porque Dios sigue enviándote señales. Y en el siguiente bloque, veremos que incluso un hombre de Dios puede fallar en entender la advertencia cuando no escucha con el corazón. La advertencia que Elí ignoró. En 1 Samuel capítulo 2 encontramos la historia de Elí, un sacerdote de Dios, un hombre que conocía el templo, el altar, la palabra, pero que no supo discernir el momento en que Dios le estaba hablando con urgencia. Elí tenía hijos,
Ofni y Finés, que también servían en el templo, pero vivían en corrupción. Robaban de las ofrendas, abusaban de su autoridad y deshonraban el lugar sagrado. Y Dios le advirtió a Elí. Le envió un varón de Dios con un mensaje claro. ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? Fue una sentencia directa, un llamado al arrepentimiento. Pero Elí no hizo nada, sabía la verdad, pero no actuó. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa sensación de que algo en tu casa, en tu vida, en tu ambiente, no está bien? Y aún así, decides callar. Te has quedado inmóvil, viendo cómo alguien se pierde espiritualmente. Mientras tú, por evitar conflicto, prefieres orar en silencio y no confrontar. Elí representa a los que saben que algo está mal, pero no se atreven a corregirlo. Y lo más triste es que, al no hacer nada, terminan siendo cómplices del pecado. La pasividad también es desobediencia. Dios le dio a Elí múltiples oportunidades, y cuando finalmente habló con dureza, dijo: «He jurado que la maldad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas». Duro, ¿verdad? Pero aquí hay una verdad que debes grabar en tu corazón. Ignorar una advertencia divina no solo te afecta a ti, también a tu casa. Cuando decides no escuchar a Dios, tu familia sufre las consecuencias. Lo que toleras en privado, tarde o temprano, estalla en público. Y aún así, Elí permaneció sentado, hasta que un día, cuando le anunciaron que el arca había sido tomada y que sus hijos habían muerto, cayó de espaldas, se rompió el cuello y murió. Una vida sacerdotal que terminó en tragedia, no por falta de palabra, no por falta de señales, sino por falta de acción. Hoy, el Espíritu Santo está despertando tu conciencia, te está mostrando lo que toleraste demasiado, lo que callaste por miedo, lo que no enfrentaste por temor al conflicto. Pero si no haces nada, lo perderás todo. ¿Qué cosas Dios ya te mostró que debes corregir en tu casa, en tu corazón, en tu ministerio? Porque el mismo Dios que advirtió a Elí es el que hoy te está hablando a ti. Y si aún sientes un nudo en el pecho después de esta palabra, no te resistas. Dios no te está exponiendo para condenarte, te está llamando para restaurarte, antes que sea demasiado tarde. Y en el próximo bloque veremos una historia donde Dios advirtió con lágrimas, pero el hombre ignoró la voz de quien más lo amaba. La negación de Pedro ante la advertencia de Jesús. Hay advertencias que duelen porque vienen de alguien que nos ama profundamente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió la noche en que Jesús le dijo a Pedro: «Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Mateo 26:34. Pedro, impulsivo, apasionado, valiente, respondió con orgullo: «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré jamás». Pero horas después, lo negó. 1, 2, 3 veces. Y entonces el gallo cantó. Jesús le advirtió, con ternura, con claridad, con amor. No fue una amenaza, fue una profecía, un aviso misericordioso para prepararlo. Pero Pedro no entendió. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado con amor y tú has reaccionado con soberbia? Te has convencido de que tu fe es fuerte, que no vas a caer, que puedes resistir cualquier tentación, pero cuando llega la prueba te quiebras. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Jesús conocía el corazón de Pedro mejor que él mismo. Y por eso le advirtió antes, porque Dios siempre ve el peligro antes que tú. Siempre sabe cuál será tu punto de quiebre, y si te avisa, no es para herirte. Es para ayudarte a resistir cuando llegue el momento. Pero Pedro no escuchó. Estaba tan confiado en su lealtad, tan convencido de su fuerza espiritual, que no creyó que fuera capaz de caer. Y cuando cayó, lloró amargamente. Ese momento
El canto del gallo se convirtió en un eco eterno en su alma, un recordatorio de que Jesús tenía razón, de que la advertencia no era una crítica, era una protección. ¿Te ha pasado que solo después de fallar entendiste lo que Dios quiso decirte? ¿Que la advertencia que ignoraste era en realidad una red de gracia que buscaba sostenerte antes del colapso? Pedro representa a los que aman a Jesús, pero son frágiles, a los que caminan con Él, pero subestiman su propia debilidad, a los que necesitan entender que el verdadero amor no se prueba con palabras, sino con obediencia. Pero aquí viene lo hermoso. Aunque Pedro falló, Jesús lo buscó después, lo restauró, le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una por cada negación, porque el mismo Dios que advierte, también restaura cuando el corazón se arrepiente. Si tú te has sentido como Pedro, cayendo donde dijiste que jamás caerías, hoy no es el día de esconderte, es el día de volver, de llorar si es necesario, pero de entender lo que no entendiste antes, porque el gallo no cantó para condenar a Pedro, cantó para despertarlo. Y si en tu vida ha sonado un gallo últimamente, no lo ignores. Es Dios recordándote que aún puedes volver. Y en el siguiente bloque veremos lo que ocurre cuando una ciudad entera recibe una advertencia y decide escucharla. Nínive, la ciudad que sí entendió la advertencia. No todas las historias bíblicas sobre advertencias divinas terminan en tragedia. Hay una que brilla con esperanza, una que nos muestra que sí es posible escuchar a tiempo y evitar el desastre. La historia de Nínive en el libro de Jonás es impactante porque una ciudad entera escuchó una advertencia y se quebrantó. Dios envió a Jonás con un mensaje sencillo pero aterrador. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. No hubo detalles, no hubo explicaciones, solo una frase que sonaba como una sentencia. Pero lo extraordinario fue lo que sucedió después. Desde el más grande hasta el más pequeño, el pueblo creyó en Dios. Se vistieron de cilicio, ayunaron, clamaron, incluso el rey se levantó de su trono, se despojó de su manto real y se humilló delante de Dios. ¿Te das cuenta? El orgullo cayó, la soberbia fue vencida, porque una advertencia fue suficiente. Hoy vivimos en una generación que exige señales, confirmaciones, sueños, profecías y luego otras más. Pero Nínive no pidió explicaciones. Nínive tembló, Nínive reaccionó, Nínive cambió. Y por eso dice la Biblia: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Esto es poderoso. Dios cambió su plan de juicio por una decisión de arrepentimiento. Y aquí está la clave. Las advertencias de Dios no son amenazas vacías, son oportunidades de gracia. ¿Y tú? ¿Serás como Nínive o como Sodoma? ¿Te humillarás al primer llamado o esperarás que todo se derrumbe? Lo que pasó en Nínive nos muestra que no importa cuán oscuro haya sido tu camino, si decides escuchar a Dios hoy, todo puede cambiar. Pero también hay una lección escondida en esta historia. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Sabes por qué? Porque sabía que Dios es misericordioso, temía que la ciudad se arrepintiera y Dios no la destruyera. Y así fue. Muchos predicadores quieren juicio, pero Dios quiere arrepentimiento. Muchos quieren ver fuego del cielo, pero Dios prefiere ver corazones rotos. La advertencia de Dios no es un grito de castigo, es una súplica de amor. Y si hoy tú estás aquí escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo te está dando la misma oportunidad que tuvo Nínive. Quizá esta sea tu frase de advertencia. Queda poco tiempo, regresa al camino, vuelve a Dios. Y si esta fuera tu última llamada, ¿vas a esperar la tormenta o te vas a levantar como el rey de Nínive y vas a postrarte con humildad
Delante del Señor, la decisión está en tus manos. Y en el siguiente bloque veremos cómo incluso un hombre conforme al corazón de Dios recibió una advertencia directa y por no actuar con rapidez pagó un precio muy alto, la advertencia a David antes de su caída. David, el rey conforme al corazón de Dios, el salmista, el adorador, el guerrero ungido, un hombre que había conocido la gloria, la victoria, la intimidad con Dios, y sin embargo no entendió una advertencia a tiempo. En 2 Samuel capítulo 11 comienza uno de los capítulos más oscuros en la vida de David. Dice el texto: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí está la primera señal. David tenía que estar en guerra, pero decidió quedarse. Y esa decisión, aparentemente inofensiva, fue una desobediencia silenciosa, una señal temprana de comodidad, de distracción, de exceso de confianza. Y Dios ya estaba advirtiendo: cuando abandonas tu puesto, cuando dejas de hacer lo que sabes que debes hacer, el enemigo comienza a ganar terreno en tu alma. Y fue en ese tiempo de ocio que David vio a Betsabé, la codició, la deseó, la tomó, y luego, para cubrir su pecado, mandó a matar a su esposo. Un solo paso fuera de lugar, y toda una cadena de destrucción comenzó. ¿Te das cuenta cómo empezó todo? No fue con adulterio, no fue con asesinato, fue con una decisión: quedarse cuando debía avanzar. Y esa fue la advertencia que no entendió. ¿Cuántas veces has sentido esa voz interna que te dice: no te distraigas, no te relajes, no te alejes? ¿Cuántas veces Dios te ha hecho sentir incomodidad en momentos donde todo parecía normal? Eso es el Espíritu Santo alertándote antes del colapso. No esperes que la advertencia siempre venga como un terremoto. A veces es solo una inquietud, un cambio de rutina, un vacío en el corazón, un sentimiento de que algo no está bien. Y si no escuchas, lo que pudo haber sido solo una corrección leve se convierte en una caída dolorosa. Después de todo lo que hizo, Dios envió al profeta Natán, y en una de las escenas más dramáticas de las Escrituras, Natán confrontó a David con una parábola. Cuando David reaccionó indignado contra el personaje de la historia, Natán le dijo: tú eres ese hombre. Dios lo había advertido antes, pero David no entendió, y entonces Dios tuvo que confrontarlo. Pero aquí está el poder de esta historia. David cayó, pero cuando fue confrontado, se quebrantó. Escribió el Salmo 51, se arrepintió de corazón. Y aunque vivió las consecuencias de su error, Dios no lo desechó. ¿Qué nos enseña esto? Que si tú has ignorado las señales, si has salido de tu lugar, si ya caíste, aún hay esperanza. Porque Dios no desecha al que se arrepiente de verdad, pero necesitas dejar de justificarte, dejar de decir yo controlo y reconocer: me salí del lugar, no escuché, pero quiero volver. Hoy el Espíritu te está hablando. ¿Lo vas a entender esta vez? Y en el próximo bloque veremos cómo Jesús nos dejó una advertencia para esta generación, una que muchos aún no quieren ver. La advertencia de Jesús sobre los últimos tiempos. En Mateo 24, Jesús se sentó con sus discípulos en el Monte de los Olivos y les habló con una intensidad que cortaba el aire. Les dijo: mirad que nadie os engañe. Y con esa frase comenzó una de las advertencias más fuertes de toda la Biblia. Jesús no habló solo del futuro, habló de nuestro presente, de guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos, traiciones, falsos profetas, de una generación que viviría desconectada de Dios, pero llena de religiosidad vacía. ¿Te suena familiar? Dijo también: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en esa línea nos describió:
Una sociedad donde los valores se invierten, donde el pecado se normaliza, donde los creyentes se acomodan y donde muchos han dejado de velar. Jesús advirtió que muchos serían sorprendidos, como en los días de Noé, donde la gente comía, bebía, se casaba, hasta que vino el diluvio. Y aquí está la advertencia. Muchos creen que tienen tiempo, pero no lo tienen. Jesús no habló para causar pánico. Habló para despertar, para que su iglesia no durmiera en medio de una guerra espiritual, para que su pueblo no se perdiera entre entretenimientos, placeres, comodidades y distracciones. Y tú, ¿estás despierto? ¿Estás discerniendo las señales de este tiempo? ¿O estás viviendo como si Jesús nunca fuera a regresar? Cada crisis global, cada conflicto, cada colapso moral en la sociedad, son ecos del Monte de los Olivos, son recordatorios de que la advertencia fue hecha y estamos dentro de ella. Jesús nos dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Y hoy, mientras escuchas este mensaje, el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu conciencia. Te está preguntando, ¿estás listo o estás dormido? ¿Estás firme o estás jugando con tu fe? Porque cuando Él venga, no habrá tiempo para prepararse. Solo estarán listos los que ya lo estaban. Esta generación ha recibido más palabra, más acceso, más recursos espirituales que ninguna otra en la historia. Y aún así, hay millones viviendo sin temor, sin compromiso, sin dirección. Despierta. Jesús te advirtió, no para asustarte, sino porque Él quiere encontrarte preparado. Y si hoy estás sintiendo ese llamado en el alma, no lo ignores, porque esta puede ser tu advertencia, una última voz antes del silencio, una última alarma antes del cierre. Y en el próximo y último bloque, cerraremos este viaje espiritual con una poderosa reflexión y un llamado urgente a actuar antes de que sea demasiado tarde. La advertencia de Jesús sobre los últimos tiempos. En Mateo 24, Jesús se sentó con sus discípulos en el Monte de los Olivos y les habló con una intensidad que cortaba el aire. Les dijo, mirad que nadie os engañe. Y con esa frase comenzó una de las advertencias más fuertes de toda la Biblia. Jesús no habló solo del futuro, habló de nuestro presente, de guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos, traiciones, falsos profetas, de una generación que viviría desconectada de Dios, pero llena de religiosidad vacía. ¿Te suena familiar? Dijo también, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en esa línea nos describió una sociedad donde los valores se invierten, donde el pecado se normaliza, donde los creyentes se acomodan y donde muchos han dejado de velar. Jesús advirtió que muchos serían sorprendidos, como en los días de Noé, donde la gente comía, bebía, se casaba, hasta que vino el diluvio. Y aquí está la advertencia. Muchos creen que tienen tiempo, pero no lo tienen. Jesús no habló para causar pánico. Habló para despertar, para que su iglesia no durmiera en medio de una guerra espiritual, para que su pueblo no se perdiera entre entretenimientos, placeres, comodidades y distracciones. ¿Y tú estás despierto? ¿Estás discerniendo las señales de este tiempo? ¿O estás viviendo como si Jesús nunca fuera a regresar? Cada crisis global, cada conflicto, cada colapso moral en la sociedad son ecos del Monte de los Olivos. Son recordatorios de que la advertencia fue hecha y estamos dentro de ella. Jesús nos dijo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Y hoy, mientras escuchas este mensaje, el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu conciencia. Te está preguntando, ¿estás listo o estás dormido? ¿Estás firme o estás jugando con tu fe? Porque cuando Él venga, no habrá tiempo para prepararse. Solo estarán listos los que ya lo estaban. Esta generación ha recibido más palabra, más acceso,
más recursos espirituales que ninguna otra en la historia. Y aún así, hay millones viviendo sin temor, sin compromiso, sin dirección. Despierta. Jesús te advirtió, no para asustarte, sino porque Él quiere encontrarte preparado. Y si hoy estás sintiendo ese llamado en el alma, no lo ignores, porque esta puede ser tu advertencia, una última voz antes del silencio, una última alarma antes del cierre. Y en el próximo y último bloque, cerraremos este viaje espiritual con una poderosa reflexión y un llamado urgente a actuar antes de que sea demasiado tarde. Has llegado hasta aquí, y eso no es poca cosa. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo hace todo lo posible para distraerte, interrumpirte, desconectarte. Porque cada segundo que permaneces en este video, tu espíritu se fortalece y tus oídos se abren a lo eterno. Y por eso quiero que comentes ahora mismo la frase: hoy entendí lo que Dios ya me había dicho. Esa frase no es solo un testimonio, es una marca, una señal de que fuiste tocado, confrontado y estás listo para avanzar a un nuevo nivel de conciencia espiritual. Quiero que escribas eso porque yo leo los comentarios y oro por los que llegan hasta el final, porque esos son los que están sedientos, los que no vinieron solo por curiosidad, sino por dirección divina, los elegidos que entienden que Dios todavía habla y que hoy habló directamente a su alma. Y ahora, permíteme decirte algo con el corazón. Este canal no es entretenimiento, este canal es un altar digital, donde miles de personas están siendo restauradas, guiadas, protegidas por la palabra. Pero para que esta obra continúe, necesito tu ayuda. Necesito que te suscribas ahora mismo, que actives la campana, que dejes tu me gusta, que compartas este video con al menos una persona que ames. Porque si tú no compartes esto, puede que esa persona jamás reciba la advertencia que necesita para despertar. ¿Te das cuenta del poder que tienes con solo un clic? Es como si cada vez que compartes este mensaje estuvieras tocando la puerta del corazón de alguien y diciendo: Dios te quiere hablar, escucha esto, hoy puede ser tu día. No ignores esa oportunidad. Y si no estás suscrito aún, pregúntate por qué. ¿No quieres recibir más palabra? ¿No quieres ser parte de una comunidad que sí ora, que sí cree, que sí escucha al Espíritu? No ser parte es ser espectador. Y tú no fuiste llamado a mirar, fuiste llamado a actuar. Así como Noé construyó el arca en medio de burlas, tú también debes construir tu fe, aunque otros no entiendan. Suscribirte, apoyar este canal, comentar, compartir, es construir tu arca espiritual en medio del caos. Y antes de cerrar, te pido algo más. No pauses este video aún. Quédate unos minutos en silencio. Cierra tus ojos. Escucha la música que suena. No es casual. Permite que esa melodía te envuelva. Dedícale unas palabras al Señor. Dile lo que sientes. Agradécele por haberte hablado hoy. Haz de este momento una oración viva. Y mientras lo haces, deja que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu corazón. Hoy no fue un estudio más. Fue una advertencia divina, una que finalmente entendiste. Hoy fuiste testigo de algo que no todos están preparados para recibir. Este video no fue una historia, fue un llamado, una advertencia, un susurro divino que se volvió clamor en tu conciencia. Y si llegaste hasta aquí, es porque tu alma no está dormida. Tú sentiste que Dios te habló, que muchas de las cosas que pasaron en tu vida, que parecían confusas, dolorosas o injustas, en realidad fueron señales que no entendiste hasta ahora. Dios te ha advertido a través de pérdidas, silencios, vacíos, sueños rotos, caminos cerrados,
amistades que se quebraron, oportunidades que desaparecieron, y tú pensaste que era castigo, que era injusticia, que era el enemigo, pero no, era Dios amándote a su manera, corrigiendo tu rumbo, deteniéndote antes del precipicio. Hoy se rompió un velo. Hoy viste tu historia con otros ojos. Y si este mensaje hizo eco en ti, es porque el Espíritu Santo ha estado tratando contigo hace tiempo. Este no fue un video más, fue la confirmación que tu corazón estaba buscando. Ahora sabes que esa relación que terminó fue protección, que ese negocio que no prosperó fue redención, que ese no de Dios fue un sí a tu propósito. Ahora entiendes, y ahora no puedes seguir igual. Quiero que entiendas algo muy profundo. Las advertencias de Dios no son ruina, son redención. Son su forma de decirte, te amo demasiado como para dejarte seguir destruyéndote. Prefiero que llores por un cambio, que mueras por una insistencia. Y si esta palabra te ha sacudido por dentro, te felicito, porque no todos llegan hasta el final. Muchos se desconectan cuando la verdad se pone incómoda. Muchos no soportan que les digan que están caminando mal, pero tú te quedaste. Y eso te hace diferente. Por eso quiero que dejes un comentario final con esta frase. Dios me advirtió y esta vez le presté atención. Esa frase será tu sello, tu testimonio, será tu declaración pública de que esta vez no vas a ignorar. Y escucha esto con el corazón. Hay alguien que tú conoces, que necesita este video. Alguien que está a punto de rendirse, alguien que está ignorando todas las señales. Y tú puedes ser la persona que le salve el alma con un simple acto, compartir este mensaje. No digas, no es mi problema, porque sí lo es. Tú eres la voz de Dios para alguien más. Así como este canal fue voz de Dios para ti. Suscribirte no es un favor que me haces a mí, es un paso que das para no desconectarte de este altar digital. Es tu forma de decir, quiero más dirección, más advertencias, más palabra que despierte mi espíritu. Si no te suscribes, estás eligiendo el silencio. Estás diciendo inconscientemente, no necesito más. Y eso sería una tragedia, porque todos necesitamos más. Más luz, más verdad, más palabra, más revelación. No pauses todavía. Quédate unos instantes. Deja que la música te envuelva como un abrazo del cielo. No te apresures a volver al ruido del mundo. Dale unos minutos a tu alma y susúrrale a Dios lo que sentiste hoy. Dile, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por seguir hablándome, incluso cuando no entendía. Hoy fue un día clave, un antes y un después. Porque Dios ya te advirtió y esta vez tú lo entendiste.